El satírico político checo-alemán Gabriel Laup una vez dijo: «Los arqueólogos desentierran la historia que los políticos han enterrado. Hoy veremos las antiguas ciudades y sus misterios, por qué fueron olvidadas y quién las encontró, qué causó que civilizaciones enteras fueran enterradas en las arenas del Sahara y en el fondo del Océano Índico. Vamos a Pompeya». En Pompeya, donde los hallazgos arqueológicos se han conservado sorprendentemente bien gracias a la ceniza, se descubrió un tipo más raro de arte callejero de la época romana: grafiti dibujado, no tallado en piedra. Este tipo de grafiti, aunque más efímero, sobrevivió bajo las capas de ceniza. Y esta es la Villa de los Misterios, una casa romana antigua bien conservada que probablemente pertenecía a una familia influyente. A diferencia de la mayoría de las casas caras de esa época, la villa está ubicada fuera de los límites de Pompeya, en el camino que conduce a la ciudad. A pesar de que la casa fue cubierta por ceniza durante la erupción del volcán Vesubio, se conservó sorprendentemente bien. Gran parte de sus paredes y suelos permanecieron prácticamente intactos. Otro descubrimiento importante fue un templo que se encontró en una de las partes previamente inexploradas de la ciudad de Pompeya. Capas, las cenizas que enterraron la ciudad como resultado de la erupción del volcán Vesubio sirvieron como una especie de protección contra los efectos del agua, el aire y la erosión solar, lo que permitió preservar los frescos del templo en excelente estado. Además, términos de foro interesantes. Representan algunas de los baños más antiguos de la ciudad, y algunos de ellos todavía se mantienen en buen estado. Ocupan un área de más de 900 metros cuadrados e incluyen dos secciones separadas, una para hombres y otra para mujeres. 3. El primer descubridor de la antigua ciudad fue Heinrich Schliemann. Lo más interesante es que el joven alemán eligió el camino de las búsquedas arqueológicas con el Imperio ruso. Allí le ofrecieron hacer carrera, porque Rusia se consideraba un lugar muy prometedor para los negocios. Representando a una empresa holandesa, Schliemann acumuló un sólido capital en unos pocos años vendiendo productos europeos y ganó el apoyo del Imperio ruso. Sus habilidades lingüísticas, que se manifestaron desde temprana edad, hicieron de Schliemann el socio ideal para los comerciantes rusos. Habiendo decidido su esfera de interés, Schliemann se dirigió a Grecia, donde organizó sus primeras excavaciones en la isla de Ítaca, pero después de un fracaso, se trasladó a las tierras del Imperio Otomano en la península de Troya, en Asia Menor. Las excavaciones de Heinrich no tuvieron resultados satisfactorios, aunque se hallaron algunos artefactos antiguos. Pero según Schliemann, estos artefactos no tenían relación con Troya, por lo que no le interesaban y a menudo simplemente se descartaban. La falta de profesionalismo y el vandalismo de Schliemann dañaron su reputación. Hasta que no encontró el tesoro de Príamo en 1873, no consideró nada de lo que había excavado como valioso. Y entre ellos el monte Hisarlik albergaba 9 capas de culturas arqueológicas superpuestas, cuyos rastros fueron destruidos sin piedad. A pesar de no tener relación con la Troya buscada, en mayo de ese mismo año, Schliemann finalmente anunció que había descubierto Troya, habiendo excavado las ruinas del palacio de Príamo. El tesoro encontrado junto a él contenía más de 8.000 objetos y fue secretamente sacado fuera de los límites del Imperio Otomano. Estos hallazgos se convirtieron en una sensación, ya que Schliemann promovió activamente su propia actividad. No solo él creía que lo que se había encontrado era Troya, sino también muchos de sus contemporáneos. La comunidad científica tiene opiniones divididas sobre los frutos del trabajo de Schliemann. Desnudó a Hisarlik con un hacha, destruyendo o moviendo muchas capas culturales. Sus audaces afirmaciones sobre la pertenencia de los artefactos encontrados a una u otra época a menudo son muy discutibles e incluso infundadas. Pero Schliemann tiene méritos. Se convirtió en un popularizador de la arqueología, contribuyó a su desarrollo activo, invirtió muchos recursos en la ciencia y los museos. Machu Picchu. En 1911, el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham descubrió la fortaleza inca en los Andes, que hoy es conocida como Machu Picchu, y presumiblemente sirvió como una de las residencias de los gobernantes incas. Hasta la fecha, los historiadores discuten sobre el tiempo de construcción de esta fortaleza y las circunstancias que llevaron a su abandono. Gracias a que los conquistadores españoles nunca llegaron a Machu Picchu, la fortaleza se conserva como un buen ejemplo de la arquitectura inca subterránea.
Los expertos admiten que la ciencia aún no puede proporcionar respuestas definitivas a muchas preguntas relacionadas con la historia de Machu Picchu. El estudio de la fortaleza continúa hasta el día de hoy. En el siglo XXI, los arqueólogos recibieron ayuda de especialistas en escaneo láser y uso de georadares. Los científicos descubrieron en Machu Picchu alrededor de 100 casas residenciales y aproximadamente la misma cantidad de edificios de uso público y religioso. En el asentamiento se presentan todos los tipos de construcciones característicos de los centros inca: templos, observatorios para determinar el día del solsticio, casas de sabios, alojamientos para las vírgenes elegidas de un grupo social especial, que participaban en rituales religiosos y que, según varias suposiciones, eran las concubinas del gobernante. Los científicos llaman a las escaleras empinadas y las terrazas destinadas a la agricultura, con un sistema de riego eficiente, una característica distintiva de Machu Picchu. Cnosos. Según el mito de Teseo y el Minotauro, cada 9 años se enviaban 7 chicas y 7 chicos de Ática a la isla de Creta. Su muerte segura en las paredes del laberinto los esperaba en venganza por la muerte del hijo del rey de Cnosos, Minos, llamado Andrógeo. Las 14 personas eran enviadas como sacrificio al Minotauro de Cnosos, una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro. El Minotauro, que nació como resultado del amor de la esposa del rey Minos por un toro, fue encerrado en el laberinto para los héroes. Normalmente llevaban a los criminales al laberinto para alimentar a la bestia. Los frescos cretenses encontrados en la isla permitieron a los académicos concluir que existía un ritual especial de sacrificio. Lo llamaban la danza del toro. El acto era como una corrida de toros moderna, pero más sangrienta. El arqueólogo inglés Arthur Evans descubrió Cnosos en 1898. Con el dinero de los patrocinadores, Evans compró la colina de Cnosos, debajo de la cual, según él, yacían las ruinas de la antigua capital de Creta. Contrató a 32 excavadores para comenzar las excavaciones aquí, y solo unas horas después se toparon con los primeros rastros de una construcción grandiosa, que Evans llamó el Palacio de Minos. Cientos de habitaciones, escaleras majestuosas, bodegas, talleres artesanales y un sistema de suministro de agua único. Es difícil de creer, pero el edificio, construido 2650 años antes de nuestra era, tenía baños con sistemas de drenaje. En el territorio del Palacio de Creta, los científicos encontraron un fresco que representa la mencionada confrontación entre el Minotauro y Teseo. Encontraron una imagen del laberinto que nos es familiar. La construcción única es una combinación de muchas habitaciones y salas, que se ajusta perfectamente a la descripción del mismo laberinto. Sin embargo, existen discrepancias. Algunos investigadores están de acuerdo con la opinión de que el Palacio de Cnosos fue construido mucho después del mítico laberinto de Dvaraka. Para los hindúes, Dvaraka es considerada una ciudad sagrada. Era la antigua casa de Krishna, quien, según la leyenda, vivió en la tierra hace 5000 años. Dvaraka, según la leyenda, fue creada por divinos arquitectos por orden del propio Krishna, quien exigió que la ciudad fuera construida de cristales, plata y esmeraldas. También insistió en que se construyeran 16.800 palacios en la ciudad, cada uno para una de sus 16.800 reinas. Al final de los días, la ciudad fue destruida en una titánica batalla entre Krishna y el rey Salva, quien la aniquiló con explosiones de energía. Todo esto suena como un mito común, pero cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar el mar donde se suponía que estaba Dvaraka, realmente encontraron las ruinas de una ciudad que coincide con la descripción. No tenía 16.800 palacios de plata, pero era una gran ciudad antigua con una planificación clara. Hay razones para creer que la verdadera Dvaraka posiblemente fue construida hace 9000 años, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de la Tierra. En su tiempo era uno de los puertos marítimos más concurridos del mundo. Luego, en el segundo milenio antes de nuestra era, se hundió en el mar de la bahía de Sigiriya, en Sri Lanka. En el siglo de nuestra era, el rey Kassapa construyó su palacio en la cima de una roca de 200 metros de altura. Según las leyendas, este fue uno de los castillos más increíbles del mundo. Para entrar, había que subir por una gran escalera que pasaba por la boca de un enorme león hecho de ladrillo y yeso. Pero Kassapa no vivió mucho tiempo en su castillo. Poco después de la construcción, el hermano del rey Mogalana, Sigiriya, atacó. El ejército de Kassapa lo abandonó,
temiendo por su vida, y sus esposas saltaron desde el acantilado hasta la muerte. Sigiriya fue conquistada y dejada como un monumento al rey autocomplaciente. Posteriormente, el castillo fue transformado en un monasterio budista y cayó en el olvido. Cuando los arqueólogos europeos comenzaron a investigar esta historia, descubrieron que el castillo realmente existía, al igual que el gran león que protegía la escalera, a través de cuya boca había que pasar para entrar. Las formas naturales ayudaron a la compleja tarea arquitectónica, que tenía una cierta similitud con el mencionado animal durmiente. De ahí el nombre Sina significa león y Giri piedra, exactamente igual que Singapur. El nombre sánscrito de Singapur significa ciudad de leones. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura nombró a Sigiriya una maravilla mundial. Leptis Magna, una gran ciudad romana en Libia que alguna vez fue un importante centro comercial del imperio, fue completamente cubierta como resultado de la tormenta de arena de Guri. La ciudad se llama Leptis Magna, y este fue el lugar donde nació el emperador romano Septimio Severo. Lo convirtió en una ciudad gigante y una de las partes más importantes de su imperio. El hecho de que en Roma se le daba tanta importancia a mantener el control sobre Leptis es un testimonio de ello. Al hacer la paz con el rey númida Yugurta, los romanos le devolvieron todos sus antiguos dominios, excepto esta ciudad, que servía como puerta de entrada al Sahara. Pero cuando Roma cayó, Leptis Magna también cayó junto con el gran imperio. Fue saqueado por los invasores, destruido por los conquistadores árabes, dejado en ruinas y completamente olvidado, y finalmente enterrado bajo las arenas cambiantes. Leptis Magna estuvo bajo las dunas de arena durante aproximadamente 1200 años, hasta que los arqueólogos lo encontraron en el siglo pasado. La ciudad se conservó maravillosamente bajo la arena. Entre los restos de las estructuras antiguas se encuentran un foro, un anfiteatro, termas, templos y monumentos. Es especialmente conocido el conjunto arquitectónico llamado Mercado de Foro, que fue uno de los complejos arquitectónicos romanos más destacados de la época. Heracleón se menciona casi en cada mito griego. Era la ciudad desde donde Hércules partió por primera vez hacia África. Fue el lugar donde París y Helena se escondieron de Menelao antes de la guerra de Troya, y los académicos no tenían la menor idea de dónde se encontraba esta ciudad. Resultó que había una razón por la cual nadie podía encontrar uno de los puertos más importantes de Egipto. Había estado bajo el agua durante unos 2020 años. Heracleion probablemente sufrió un terremoto o un tsunami, después de lo cual se hundió. Los buceadores que nadaban cerca de las costas de Egipto se toparon con él al principio de los 2000 años. Los tesoros de Heracleion no son tan numerosos ni ricos, pero se han conservado maravillosamente bajo el agua. Al estudiar estos artefactos, se puede obtener una imagen muy clara de la vida de los griegos y egipcios en el momento en que era un puerto grande y bullicioso. Los increíbles tesoros recuperados del fondo del mar incluyen una estatua de 5 metros de granito rojo. Los investigadores creen que es el faraón egipcio Ptolomeo. También se recuperaron estatuas idénticas de la diosa Isis y del dios Hapi. Además de los grandes hallazgos, los arqueólogos descubrieron cientos de amuletos, pequeñas figuras de dioses y sarcófagos con momias de animales, ofrecidos como sacrificios a Osiris. Heracleion es uno de los cementerios de barcos antiguos más grandes jamás descubiertos. Los buzos encontraron más de 60 anclas, alineadas como si estuvieran en un estacionamiento. Entre los barcos destruidos se encontraron cofres de oro, joyas, monedas de oro, estatuas de bronce y cerdo, y objetos de cerámica. También se encontraron en el puerto estelas y columnas bellamente conservadas con inscripciones jeroglíficas egipcias. En la estela se registraban los barcos que entraban al puerto, así como los impuestos y tarifas que debían pagar. Gracias por ver y nos vemos en futuros episodios en nuestro canal.